No tuve canicas, pero sí. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Antes de empezar con el tema en sí, vamos a comentar un poquito sobre el experimento o esa práctica que hicieron el día de ayer. Él decía que era con canicas en una caja. Les dije que podría ser con otro material, porque sé que es difícil conseguir 30 canicas, ¿verdad? Pelotitas, hojitas de papel, no lo sé, cualquier cosita que sean redondos. Entonces, pues, Sofi, explícanos o platícanos un poquito cómo hiciste tu experimento. Pues lo que hice primero, no tuve canicas, pero agarré una hoja de papel o que sea y los arranqué un poquito y le hice bolitas y conté que, dijeron que sea 20 canicas, entonces yo hice, conté los 20, digo 30, no era 20, era 30 y entonces hice los 30 bolitas de papel o pelotitas y entonces empecé con agarré una caja de mis de zapatos que tengo y empecé a seguir las instrucciones del experimento y entonces le hice seguir hasta con mis propias palabras saber que si qué pasa cuando le agitas la caja, pues a veces se escucha menos si pones menos hojitas de si canicas algún si tienen, pues se escucha menos, pero si la agitas más fuerte, pues un poquito más, pero aunque sea menos, pero cuando aumentas mucho o ya les metas completa todas, pues se escucha más fuerte y no sé eso, cuando la agitas, se escucha como cuando van las hojitas golpeándose con la pared del cartón, se escucha más como un sonido. Pero si abres un poquito con cuidado y ves de cómo, a ver si se puede ver qué pasa si los hojitas de papel o con las canicas se chocan, pues algunas veces sí, pero vas con cuidado, pero cuando le agitas más o le aumentas más la velocidad, se va más fuerte y se escucha más aumentándose las, como decías, partículas. Gracias, Sofi. Muy bien. Así es, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de bolitas que tenía, pues se podían escuchar los choques. Cuando tenía pocas esferitas, vamos a llamarle esferitas porque pudieron hacerlo de diferente material, ¿verdad? Cuando tenía pocas esferas, Aldo, hubo muchos choques entre las canicas. Sí, ¿Sí? Shaila. Y contra las paredes de la caja, o sea, las canicas o bolitas o lo que sea, chocaban con las paredes de la caja. Sí. Ok, Ernesto, ¿qué ocurre con el número de choques entre las canicas cuando se aumenta el número de canicas en la caja? es más difícil que se choque porque son varias. Ok, es más difícil que choquen. Maestra, es que yo no lo hice porque no pude, pues porque ese día fui exactamente, nos pidieron para que compremos los materiales para entregarlo a la escuela. Y como está lejos para ir, fui y tardé bastante en el centro porque estoy en Piedra y como tenía que comprar esos vasitos de plástico, tardé bastante y cuando regresé ya era muy tarde y ya no lo pude hacer. Ah, ok, está Sí, justificado. tengo todo, tengo acá tengo un montón de canicas y la caja, pero Ok, no. pero ajá, lo puedes hacer, por ejemplo, hoy y lo subes cuando lo tengas listo. O sea, lo importante es que lo hagas y puedas observar este experimento y qué pasa. Ok, y cuando aumentas, mientras más rápido sacudas la caja, ¿qué pasa con las esferitas? Pues cuando lo agitas demasiado rápido se mueven hacia los lados que lo agitas y se escucha cómo se choca contra la pared y entre ellas. Así es, contra la pared y entre ellas. Muy bien. Pues este experimento nos va a servir para poder comprender un poquito mejor el tema de hoy, que son las aportaciones de Clausius. Es una continuación del tema que se presentó el día de ayer. Es nada más la continuación. Vamos a ver un poquito quién fue este Clausius.
Alex, léenos quién fue Clausius. ¿Quién fue? Rudolf Clausius fue un físico y matemático alemán conocido por ser uno de los fundadores de la termodinámica, siendo él quien formuló la segunda de las leyes que componen estos principios. Gracias. Los Gracias, Alex. Muy bien. Andrea, la siguiente. Los estudios más relevantes de Rudolf Clausius versaron sobre el efecto del calor en diferentes fluidos y materiales, planteando la teoría cinética sobre el comportamiento de átomos y moléculas. Muchísimas gracias, Andrea. Así es. Entonces, Rudolf Clausius fue un físico que pues estudió bastante sobre la termodinámica y el comportamiento más que nada de los átomos y de las moléculas. Así es, él planteó una teoría. Ahora vamos a ver cuál fue o cuáles fueron los supuestos que él dijo. Antes de eso, ¿a qué se refería la teoría cinética o la palabra cinética? ¿Quién me lo puede decir? Recuerden que incluso vimos energía cinética. Bien. Nadie. De hecho, creo que ayer lo expliqué. Y lo hemos estado viendo desde que empezamos con tipos de energía. Nadie. Creo No que es la puedo creer. energía que se hace por el movimiento de algo. Exactamente. Así Sí, es. era de líquido, sólido y gaseoso. Eran tres, es líquido, sólido y gaseoso con esas partículas que, por ejemplo, el líquido, por ejemplo, nuestro botellón de agua que hasta nos explicó, por ejemplo, este que hay, se ve que va a estar igualada, pero en otros que va a estar como de diferentes y uno que va a estar como así separado, nada más que aleatorio se dice. Había uno que Excelente. se decía aleatorio. Muy bien, Ernesto y Sofi. Lo cinético tiene que ver con el movimiento. Todo lo que tiene que ver con el movimiento. En este caso, pues estamos viendo el movimiento de los átomos, de las partículas. Entonces, las primeras investigaciones que hizo este físico comenzaron en 1849 con el estudio de las leyes que rigen entre la presión y la temperatura. Después de esto, se dedicaría al estudio de diferentes sustancias y a qué temperatura tardan en hervir. Igual ya vimos un poquito de esto. Por ejemplo, el agua, otros líquidos, ¿a qué temperatura tienen que llegar para estar hirviendo? O sea, llegar al punto de ebullición. Y lo más destacable de este físico, ¿verdad? De su vida, fue la publicación del que sería su trabajo más importante en 1850 sobre, aquí está, las fuerzas del movimiento provocado por el calor. Ya nosotros sabemos que pues todo lo que está a nuestro alrededor está formado, ¿verdad? De partículas. Estas están en movimiento. ¿Y qué pasa con el movimiento, Eduardo, cuando la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con el movimiento? De las partículas, el movimiento de las partículas. Se mueven más. Se mueven más. ¿Es verdad, Aldo? Correcto. Mientras mayor temperatura tengan, pues van a tener muchísimo más movimiento. Las partículas. Y empezó a desarrollar la teoría cinética, que es, ya sabemos, lo que tiene que ver con el movimiento. Se centró en estudiar en el campo de la teoría cinética, experimentando el concepto del libre recorrido medio de una partícula. Él estudió el movimiento de estas partículas.
pero de las partículas o de las moléculas que conforman un gas. Ayer vimos, como mencionó Sophie, las partículas qué movimiento tienen según el estado en el que se encuentren, sólido, líquido y gaseoso. En este caso, y el día de hoy, vamos a ver específicamente las que tienen que ver con un gas, las que conforman un gas. Y para esa época, ese descubrimiento, esa contribución fue muy, muy importante. Y ahora sí, vamos a ver la teoría cinética de los gases, o sea, el movimiento de los átomos que conforman los gases. Veamos. En el año 1857, Clausius publicó la primera teoría completa sobre la teoría cinética de la materia, pero para esto se valió de la mecánica estadística. Igual sabemos que mecánica tiene que ver con el movimiento, estableciendo un modelo ideal para la estructura de los gases. Él comenzó a estudiar y postuló, ¿verdad?, sobre el movimiento de las partículas que conforman a un gas. Aplicó las leyes de la mecánica y a partir de esto pudo descubrir o deducir el comportamiento de los gases a partir de una hipótesis sobre cómo se comportan estas moléculas, para dónde se van, para arriba, para abajo, por un lado, para otro, solo vibran, o todo esto es lo que él empezó a investigar y a estudiar, el comportamiento de estas partículas. Y pues él nos decía que debido a que las colisiones moleculares se producen entre moléculas en movimiento y con elasticidad. Ayer vimos también que las moléculas se mueven, ¿verdad? Pero no se separan, regresan luego a su mismo lugar, que tienen como unos resortes. Obviamente todo esto es a una escala sumamente pequeña que no se puede observar, ¿verdad? No podemos observar. Entonces, igual funcionaría como un elástico. Él empezó a estudiar esto. Y dice, en cada instante habrá en el interior del gas moléculas moviéndose en todas las direcciones y a todas las velocidades posibles. Esta es una propiedad de los gases, que las partículas que lo conforman se mueven. ¿Para dónde se mueven? Alberto. ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde muestra? ¿Para dónde se mueven las partículas de los gases? ¿Para dónde se mueven? ¿Me puedo responder? Sí, Eduardo. ¿Para dónde se mueven? No tienen patrón. Exactamente. Se mueven de forma Aleatoriamente. desordenada. Es Chocan aleatorio. entre ellas Se y a llama veces con las aleatorio. paredes. Ajá. Perfecto. Porque hay tres. Cuando es líquido, pues es así como un lado para el otro. Pero cuando es como un objeto, no es igual. Pero cuando es gaseoso, se le dice aleatorio, donde no hay como un patrón o movimientos iguales que van todos al lados y chocándose entre ellas o hasta la pared del objeto. Excelente. Muy bien por sus participaciones, Andrea, Eduardo, Sofi. Yo creo que se podría mover por donde va el aire, porque cuando se hace, se mueve. No entendí muy bien, Eduardo, ¿para dónde se mueve? Perdón, Ernesto, es que... Falló el internet. A ver, es que no les veo.
Ok. Así es, no tienen un patrón, se mueven en todas direcciones. Así es, revueltas para donde, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y su energía cinética, o sea, su movimiento, depende de a qué temperatura se encuentra el gas. ¿Sí, Ian? Sí que iba a contestar lo de hace rato, nada más que como se empezó a trabajar ya no escuché nada. Ok, sí. Que las partículas se movían de forma desordenada con choques entre ellas y con las paredes del recipiente. Excelente, Ian. Así es. Para todos lados, chocan entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Perfecto, justo como el experimento de ayer de las canicas o de las esferas, vamos a decirlas. Y este tipo de la velocidad o la intensidad del movimiento depende de su temperatura. Vamos a imaginar, y es así, un globo. Nosotros pues inflamos nuestro globito y ¿qué es lo único que podemos ver? Pues el globo, ¿verdad? No podemos ver dentro qué hay. Sabemos que hay aire, ¿verdad? Pero no lo podemos ver. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué creen que esté pasando dentro del globo según y hasta donde hemos visto? Ellen, ¿qué crees que esté pasando dentro del globo? ¿Me puedes repetir la pregunta, maestra? Es que hace rato me sacó el internet y está fallando. Sí, vi que te saco. Claro, ¿qué crees tú que está sucediendo dentro del globo? Cuando ya está inflado, obviamente. Se están moviendo las partículas ¿Para dónde? por en todos lados. Excelente, muy bien, Ellen. Dentro del globo están las partículas moviéndose para todos lados. ¿Por qué? Porque esa es una característica de los gases. Se están Maestra, moviendo para todos lados. las partículas son las que hacen que el globo se eleve, ¿no? Exactamente, así es. Perfecto, los globos de helio es exactamente así es. Vemos cómo dentro del globo Se pareciera chocan entre ellas y más con las paredes del globo que aunque nosotros no lo vemos, eso hace que el globo flote. Así es, exactamente. Muy bien. Andrea y Sofía. Eso es lo que está pasando. Todas las partículas, unas con otras, vemos cómo chocan con las paredes del globo, lo que hace que se pueda elevar. Exactamente, eso es lo que pasa. Estamos estudiando específicamente los gases. Los gases. Y justo esto es lo que sucede aquí dentro de este globo. Muy bien, y por eso antes de ver este tema les encomendé el experimento de las canicas para que ustedes pudieran observar. Aquí lo estamos viendo nada más una imagen, pero pudieron ustedes ayer hacerlo físicamente. Y eso es lo que sucede con todo lo que nos rodea, todo lo que está formado de partículas. En este caso, pues ahorita estamos viendo los gases, pero tanto los objetos o materiales están ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, pues tienen sus partículas en movimiento. Y esta es teoría de los gases deduce propiedades macroscópicas de la materia a partir de propiedades moleculares. ¿Qué era lo macroscópico? Alejandra, lo macroscópico. ¿Lo puedo responder yo? Las bacterias. A ver, Ale, ¿tienes la respuesta? No se escucha. Macroscópicos son los objetos. Ok, Ale, no te escuché.
Lo macroscópico son objetos que ya podemos captar con la vista. Exactamente, es lo que podemos captar a simple vista, lo que podemos observar a simple vista, como lo es un globo, ¿verdad? Esta teoría trata o deduce las propiedades macroscópicas, como es un globo, se eleva a partir de sus propiedades moleculares. ¿Por qué se eleva? ¿Qué pasa dentro de este globo? En este caso, estamos tomando este ejemplo, ¿verdad? Y es lo que nos explica esta teoría cinética de los gases. Lo que pasa ahora sí en lo microscópico, pero ¿a partir de qué? De lo que podemos observar a simple vista. Y pues obviamente tiene unos principios que la rigen, que son los siguientes. Nos dice que un gas está formado por un gran número de partículas esféricas, justo como las canicas, cuyo tamaño es despreciable comparado con la distancia entre partículas. También anteriormente hemos visto que entre una partícula y otra hay una distancia o un vacío que las separa. Las moléculas se mueven en línea recta a gran velocidad, dice esta, y solo interaccionan cuando colisionan, o sea, cuando chocan. ¿Y qué pasa cuando chocan? Los choques entre partículas y con las paredes del recipiente se consideran perfectamente elásticos, conservándose la energía cinética traslacional. A ver, aquí nos dice se mueven en línea recta, pero una vez que empiecen a moverse en esta línea recta, ¿qué pasa? Colisionan, van chocando y ahora sí se hace un revoltijo y todas se van para diferentes lados, entonces es cuando ya van chocando aleatoriamente y pues se van para diferentes lados, para arriba, para abajo, de un lado del otro, incluso chocan con las paredes del recipiente que los contiene, ¿verdad? De esto se trata la teoría cinética de los gases. Y esto es lo que nos tiene que quedar claro, que las partículas de un gas se mueven para diferentes lados y la velocidad con la que se muevan depende de la temperatura a la que se encuentra. Por último, vamos a observar un video. Más o menos ya saben, nos sirven para tener un poco más de, o sea, tener más ilustrada esta parte. Así que vamos a observarlo. Muy bien, y aquí pudimos observar igual cómo es el movimiento de las moléculas de los gases. Nos dice que son de forma recta, porque no hacen así, no se van en forma circular, sino sí se van para todos lados, así, así, pero su trayectoria es recta, no se doblan. A eso se refiere con que tienen una trayectoria en línea recta, pero se mueven aleatoriamente. ¿Qué quiere decir? Que no tienen un patrón, se mueven para arriba, para abajo, un lado y otro, ¿okay? Pero no dan vuelta. Y con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro. ¿Alguien tiene algún comentario? Tarea para hoy. Ok, pues con esto finalizamos.